Esta mujer te miraba a los ojos, te decía que podías salvar tu alma. Y esa era la última vez que alguien te veía con vida. Y lo peor, le pagaban por hacerlo. Bogotá, 1998. Los noticieros no hablaban de otra cosa. Las portadas de los periódicos estaban invadidas por una imagen perturbadora. Una mujer detenida por las autoridades, acusada de crímenes atroces. Pero lo que realmente estremeció a todo un país fue el titular que la acompañaba. Arrestada una bruja en Bogotá. ¿Bruja? ¿Una estafadora cualquiera? ¿O una asesina que supo jugar con los miedos más profundos de sus víctimas? Esta es la historia real de María Concepción Ladino, también conocida como Doña Conchita o la Hermana María. Una mujer que durante años se hizo pasar por sanadora, curandera y medium, mientras escondía una mente fría y calculadora. Una mujer que usó la brujería como fachada para estafar, manipular y asesinar. Todo comenzó en los años 90 en Bogotá. María, nacida en 1960, vivía en un barrio humilde y desde joven empezó a hacerse notar por su carácter fuerte y su supuesto vínculo con lo espiritual. Un día, mientras hacía fila para comprar cocinol, un tipo de gas usado para cocinar, discutió con una vecina y tras un extraño gesto de manos y un murmullo incomprensible, la mujer cayó enferma días después. Los rumores corrieron como pólvora. El barrio entero empezó a llamarla la bruja. Y como toda buena estafadora, María supo aprovechar el miedo. Comenzó a ofrecer limpias, curaciones con hierbas, pociones para atraer la buena suerte. Y poco a poco, su reputación creció. Pero detrás de su imagen de sanadora se escondía un monstruo. Uno de sus primeros grandes engaños tuvo lugar en la casa de un matrimonio de ancianos, Eduardo y Nubia, propietarios de una gran vivienda de portones negros. María se ganó su confianza llevándoles alimentos, haciéndoles limpias y dándoles brebajes. Con el tiempo, incluso comenzó a cobrar la pensión de don Eduardo cada mes. Pero un día, simplemente desaparecieron. Nadie supo más de ellos. Hasta que el cuerpo de Eduardo fue hallado cerca del río Juan Amarillo, con signos de violencia. El caso quedó sin resolver. Nubia nunca apareció, y María, como si nada, desapareció del vecindario. En 1994, la hermana María apareció en el barrio de Fontibón, donde alquiló una habitación en la casa de Carlos Montaña, un hombre de 54 años con esposa e hijos. Poco a poco, lo fue envolviendo. Le decía que tenía el aura dañada, que lo estaban maldiciendo, que necesitaba curarse. Le dio brebajes, pastillas y baños espirituales. Lo convenció de que sus males eran espirituales. El 13 de octubre de ese año, Carlos fue encontrado sin vida en su habitación. Tenía una herida profunda en el cuello. María intentó explicar que estaba en trance espiritual, pero la autopsia reveló otra verdad. Había sido envenenado y luego degollado. Aún así, María escapó una vez más. Desde ese momento comenzó a cambiar de nombre, de barrio, de ciudad. En cada lugar repetía su estrategia: encontrar personas vulnerables, prometerles salvación espiritual y luego despojarlas de todo lo que tenían. En Bucaramanga, asesinó a una vendedora de joyas, Aide Sánchez. Le dio una bebida adulterada, la durmió con benzodiazepinas y luego la quemó viva. En Ciudad Jardín estafó a otra pareja de ancianos por 15 millones de pesos. El cuerpo de la mujer apareció en un río con heridas en la cabeza. Su esposo jamás fue hallado, pero aún faltaba el golpe más atroz. Corría el año 1997 cuando María Concepción Ladino encontró a sus víctimas más simbólicas, y también las que marcarían el principio del fin de su reinado de engaños y muerte. Las hermanas Bello Clavijo vivían en el barrio de Suba, en el norte de Bogotá. Dos mujeres jóvenes, trabajadoras y, sobre todo, profundamente afectadas por la reciente enfermedad de su madre,
quien sufría de un agresivo cáncer en el cuello que no fue detectado a tiempo. La desesperación las llevó a buscar alternativas fuera de la medicina tradicional. Fue entonces cuando alguien les habló de una mujer muy especial, una sanadora con dones sobrenaturales, una médium capaz de comunicarse con el más allá, la hermana María. María llegó a sus vidas con la habilidad de un depredador que huele la sangre de la vulnerabilidad. Las visitaba con frecuencia. Hablaba de espíritus, de energías oscuras que rodeaban a su madre y de la posibilidad de salvarla con sus rituales. Las chicas, aunque escépticas al principio, fueron cediendo ante la seguridad con la que María hablaba y la teatralidad de sus supuestas sesiones espirituales. Cuando su madre falleció semanas después, María no se alejó. Al contrario, se convirtió en su apoyo emocional. Las consolaba, lloraba con ellas, les aseguraba que había hecho todo lo posible para evitar el desenlace. Pero ya no solo les ofrecía consuelo, ahora les ofrecía algo más: la posibilidad de multiplicar la herencia que su madre les había dejado. Les habló de un ritual milenario, de un cofre sagrado que, si se depositaba bajo la cama con todo el dinero, se multiplicaría por obra divina. Solo requería paciencia, fe y total discreción. Las hermanas accedieron. Entregaron todo. 13 millones de pesos que su madre les había dejado. Colocaron el dinero dentro del cofre, lo encerraron con una llave especial que María les dio y comenzaron el ritual. María organizó sesiones donde decía servir de médium para que ellas pudieran comunicarse con su madre fallecida. Durante estas sesiones, entraba en trance, murmuraba palabras en lenguas desconocidas, temblaba y luego transmitía mensajes espirituales llenos de promesas. Su madre estaba en paz y quería que confiaran plenamente en la hermana María. Por meses, las manipuló emocionalmente. Les entregaba cartas que supuestamente venían del más allá, firmadas por su madre. En ellas se les decía que no debían tocar el cofre, que el dinero se estaba multiplicando espiritualmente y que debían realizar un último ritual de purificación para poder ver el dinero con ojos espirituales. Ese ritual debía hacerse en una fuente natural, rodeada de energía pura. La cita fue pactada para el 17 de agosto de 1998. María las recogió en su automóvil. Les pidió vestir ropa clara, símbolo de pureza espiritual, y las condujo hacia una quebrada en la sabana de Bogotá. Allí, con la complicidad de 2 hombres que las habían seguido discretamente, comenzó el supuesto ritual. Les dio una bebida con benzodiazepinas, diciéndoles que era una poción para abrir los sentidos y purificar el alma. Las hermanas bebieron confiadas. Pronto comenzaron a sentir mareo, confusión, debilidad. María les dijo que todo era parte del proceso, que se dejaran llevar. Y lo hicieron. Una a una cayó al suelo, inconscientes. Entonces, sin piedad, María y sus cómplices tomaron piedras grandes del río. Primero les golpearon con piedras más pequeñas en la cabeza, asegurándose de que no reaccionaran. Luego, con rocas de 30 centímetros de diámetro, las remataron brutalmente. Una escena dantesca, cruel, fría. Los cuerpos fueron arrastrados, cubiertos con maleza y abandonados en la orilla del riachuelo. María se marchó del lugar con total tranquilidad. En los días siguientes, la familia de las víctimas comenzó a preocuparse. Las hermanas habían desaparecido sin dejar rastro. El hermano acudió a la policía. Mencionó algo inquietante. Mi mamá murió, y después apareció esta mujer que decía que hablaba con los muertos. Convenció a mis hermanas de entregarle toda la herencia. Desde que fueron con ella a hacer un ritual, no las hemos vuelto a ver. Las autoridades comenzaron a unir las piezas. El nombre de María Concepción Ladino ya había aparecido en otros reportes. Estafas, desapariciones, casos con elementos en común. Pero nunca nadie había logrado conectarla formalmente con un asesinato. Hasta ahora.
Una pista clave apareció en el peaje de la calle 80. Era imposible llegar a la quebrada donde aparecieron los cuerpos sin pasar por allí. El investigador William Castillo solicitó los videos de seguridad del día de la desaparición, 17 de agosto de 1998. Y allí estaban. Las imágenes mostraban un auto en el que iban 3 mujeres, las hermanas Bello Clavijo y María Concepción Ladino. El vehículo, tras rastrear las placas, estaba registrado a nombre de María. La policía actuó con rapidez. Montaron un operativo de búsqueda urgente. Sabían que estaban ante una mujer escurridiza, que se cambiaba de domicilio constantemente y que era capaz de desaparecer sin dejar rastro. Pero esta vez, tenían todo. La madrugada del 18 de agosto, un patrullero detectó a María subiendo a un taxi. Inmediatamente comenzó una persecución discreta. Cuando el taxi se detuvo, ella intentó escapar a pie. Pero ya era tarde. Fue detenida y trasladada a las instalaciones del CTI. Durante el interrogatorio se comportó de forma errática. Reía sin razón, murmuraba palabras en idiomas inventados, hablaba con voces diferentes. Un intento desesperado por parecer demente. Pero los investigadores no eran ingenuos. Sabían que estaban frente a una experta manipuladora. La enviaron a evaluación psiquiátrica, donde los resultados fueron claros. María tenía total conciencia de sus actos. Lo único que padecía era un trastorno antisocial de la personalidad, un diagnóstico que encaja perfectamente con el perfil de una psicópata funcional. Durante el proceso judicial, se descubrió un patrón de estafas y asesinatos que se remontaba a por lo menos 4 años atrás. Desde 1994, María había usado su personaje de sanadora para acercarse a personas mayores, enfermas o en duelo. Les prometía sanación, les hablaba de espíritus y poco a poco los despojaba de su patrimonio. En muchos casos, cuando no podía obtener lo que quería, los mataba. El juicio comenzó en septiembre del año 2002. María fue acusada formalmente por el asesinato de 6 personas, aunque las autoridades creen que la cifra real es mucho mayor. Entre los nombres confirmados estaban Carlos Montaña Eduardo y Nubia, la pareja de ancianos, Aide Sánchez, Elena Casares, las hermanas Bello Clavijo. Además de estos casos, María fue relacionada con más de 20 estafas y desapariciones no esclarecidas. En muchos de esos expedientes aparecía su nombre, pero el miedo y la superstición impidieron a muchas víctimas hablar. La Fiscalía presentó pruebas contundentes: grabaciones, testimonios, análisis de sustancias encontradas en los cuerpos y las cartas del más allá, escritas con su misma caligrafía. También fue procesado su cómplice Josué Quintín Rincón, quien recibió 10 años y 6 meses de prisión por su participación en el asesinato de las hermanas Bello. El otro involucrado, Milton Guzmán, nunca fue capturado y hasta hoy sigue prófugo. María Concepción Ladino fue condenada a 39 años y 11 meses de prisión. Fue recluida en la cárcel de mujeres El Buen Pastor, en Bogotá. Pero la historia no termina ahí. Sí, la mujer que jugó con la muerte, que robó, manipuló y asesinó en nombre de lo espiritual, hoy cumple su condena desde casa. Muchos lo consideran una burla a la justicia, una ironía más de un caso lleno de horror. La historia de María Concepción Ladino es una advertencia, un recordatorio de cómo, en los momentos de mayor dolor, podemos bajar la guardia, de cómo el miedo y la esperanza pueden cegarnos y dejarnos en manos de personas sin alma. Usó la figura de la bruja no como símbolo de sabiduría ancestral, sino como un disfraz para manipular y destruir. No necesitaba escobas, ni calderos, ni conjuros. Solo necesitaba algo que abunda en nuestra sociedad: gente desesperada y sola. Esta fue la historia de una de las asesinas más perturbadoras de Colombia. Una mujer que convirtió la fe en un arma y el engaño en su religión.
En el año 2014, consiguió el beneficio de casa por cárcel, por lo que está pagando el resto de su condena en su casa. Y aunque muchos la conocieron como una sanadora, quienes sobrevivieron a su paso saben la verdad. María no tenía poderes. Tenía una mente sin escrúpulos, un alma corrompida y una habilidad excepcional para manipular y destruir. Historias como la de María Concepción Ladino son un espejo oscuro de una realidad que a veces preferimos no ver. La fe ciega, la desesperación y el miedo pueden ser armas letales en manos de una persona equivocada. Si este video te hizo decir ¿qué acabo de ver?, entonces haz lo siguiente. Toca ese botón de suscribirse como si fuera tu única defensa espiritual. Activa la campanita como si fuera un conjuro contra los falsos guías. Y compártelo con alguien que aún cree que lo espiritual nunca mata. Porque las historias reales como esta no deberían quedar enterradas. ¿Quieres que hagamos una nueva serie sobre otro asesino serial, secta o figura criminal? Déjalo en los comentarios.